Vamos a consultarlo sobre esto, sobre lo que va a implicar Maradona para, digamos, la agenda pública en el próximo tiempo y sobre quién es Maradona también, ¿no? Porque hay que preguntarse quién es Maradona. ¿Es parte Maradona del ser nacional, digamos, de la identidad constitutiva de los argentinos, del argentino promedio? Bueno, vamos a dialogar a continuación con Juan Gianni. Juan José Gianni es filósofo y también está a cargo de la Cátedra de Pensamiento Argentino en la Universidad, bien digo, Nacional de Rosario, UNR. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Antonio? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. No, un Bueno, placer. antes de hablar de qué implica Maradona para la Argentina, a ver, el impacto público, digamos, de esta noticia, ¿va a influir en la agenda política? ¿Le va a servir al gobierno para tocar otros temas que hoy por hoy lo acucian o no? No, no creo, no creo. Me parece que es un tema que desborda emocionalmente la política, ¿no? Lo plantearía así. Me parece que lo que estamos viendo que tiene una dimensión difícil de calcular, porque hay cosas que uno las observa solo cuando ocurren. Y lo que acaba de ocurrir es que ha muerto, yo diría, la figura más importante de la historia del deporte argentino, y especialmente el fútbol, que es el deporte de masas más importante del mundo, y de la Argentina aún más. Entonces, evidentemente lo que estamos observando es el alto nivel de emotividad popular que eso despierta, la congoja que está atravesando el país, y me parece que eso trasciende y en un punto está desligado de los efectos políticos. Por supuesto, toda situación que tiene ese nivel de repercusión, algún efecto político produce, Claro. pero me parece que eso separaría las cosas, ¿no? Creo que hay algo que tiene que ver con la manera en que los argentinos sufrimos y gozamos con el fútbol, bueno, que en algo, digamos, los sentimientos en algo desbordan lo racional, uno no termina de explicarlo del todo, ¿no? ¿Por qué los pueblos, las personas lloran y se alegran? Eso no hay una fórmula, ¿no? Esas cosas ocurren o no ocurren en un momento. Y Claro. bueno, evidentemente con el fútbol y con Maradona hay algo que tiene un nivel de intensidad emotiva muy, muy alto, como estamos viendo, y yo lo analizaría en esa dimensión, ¿no? La manera en que eso se toca, digamos, las repercusiones políticas o ideológicas, que por supuesto podrían tenerlo y no está mal mencionarlas, pero yo hoy me detendría en el aspecto que tiene que más, yo llamaríamos cultural, la dimensión cultural de la figura de Maradona y todo lo que eso suscita, ¿no? ¿Quién es Maradona, digamos, para la cultura argentina? ¿Es parte del ser nacional? ¿Es parte de la identidad nacional, de alguna manera? ¿O es que ponemos nuestras virtudes y nuestros defectos en su imagen, digamos, como argentinos? Yo creo que acá hay como dos cuestiones. Una que tiene que ver con que efectivamente cada sociedad encuentra maneras de canalizar digamos, su deseo de ser feliz. Solo puede decirlo de esta manera. Si el fútbol en la Argentina es una manera una manera incluso que supera a otras, que uno podría pensarlas como más naturales para estar feliz. El fútbol ha tenido históricamente ese mecanismo. Si la gente, yo soy futbolero también, no lo digo de afuera, Sí, sí. nos alegramos o nos entristecemos de una manera hasta a veces insólita por un partido de fútbol. Eso hay algo que digamos que es difícil de explicar, ¿no? Porque ¿por qué pasa eso con el fútbol y no con otra cosa? Y no sabemos bien. Por supuesto, si uno mira el pensamiento argentino, se ha escrito mucho sobre esto, hay muchos análisis sociológicos y filosóficos por qué pasa con el fútbol. Sí, Pero, está la postura Sebrelli, digamos, que, bueno, lo ve como una claro, suerte de mal para la Argentina. hay una línea que ve al fútbol como una especie de alienación, Claro. o como algo que ha sido totalmente tomado por la maquinaria capitalista, la industria cultural, el fútbol se vuelve mercancía. Algo de eso hay. Claro, hablando en términos marxistas, sería como el opio para el pueblo argentino, ¿no? Una cosa Claro, así. por supuesto algo de eso hay. O sea,
esa dimensión existe. Ahora, de ninguna manera agota el fenómeno. O sea, hay algo hay algo de positivo, digámoslo así, ¿no? Claro. De las sociedades que disfrutan, y está bien que disfruten, ¿no? Porque está bien que los pueblos sean felices, por alguna razón. Si esa felicidad la encuentran en un partido de fútbol, pues bienvenido sea. Y en la Argentina eso ocurre. Y Maradona, y eso es lo más obvio de todo, fue el más grande jugador de fútbol de la historia argentina y seguramente del fútbol mundial, y por lo tanto la relación entre el fútbol como forma de afecto positivo y un líder como Maradona produce el fenómeno que estamos viendo. Ahora, hay otra cuestión que también yo creo que es importante, Antonio, que es lo que podríamos llamar una dimensión religiosa, en el sentido amplio para la religiosa. Es decir, alguien dijo una frase que a mí siempre me gustó mucho: los dioses que tenemos a la mano. Claro. Los dioses que tenemos a la mano. Es decir, no el Dios, para quien es creyente, el Dios, digamos, el Dios, el que promete el paraíso, el Dios de los textos bíblicos, ¿no? El gran Dios, por decirlo así. Bueno, ese Dios también existe para los creyentes, pero después están los dioses que tenemos a la mano, es decir, las personas que son como pequeñas divinidades que permiten que se salve nuestra alma en un sentido mucho más vital, ¿no? Ujú. A través, por ejemplo, del fútbol. Entonces, en Maradona también hay una cierta forma de divinización. Y eso, bueno, y eso tiene que ver con la condición humana también. Y en situaciones como esta que estamos viviendo, uno observa eso, ¿no? Observa cómo efectivamente se produce un mecanismo de identificación que también tiene una cierta dimensión religiosa en la figura de Maradona, ¿no? Claro. ¿Es de alguna manera Maradona, cómo podemos decir, una representación de la tragedia argentina? Porque, a ver, él es alguien que nace de muy, muy abajo, nace de una villa, llega al estrellato, no por su trabajo denodado, digamos, porque es una persona que a veces ni iba a entrenar, sino porque es un talentoso y con ese talento vence las adversidades de la vida, digamos, ¿cómo podemos decir? Sus condiciones estructurales. Ahora, sucumbe y termina de esta manera. De alguna manera es ¿cómo podemos decir? ¿Es una representación de la tragedia argentina, Maradona? Yo creo que Maradona, además de esto que acabo de mencionar, hay otras dos dimensiones más de su persona que uno lo puede soslayar. Una es lo que llamaríamos su vida privada, respecto a la cual, no porque haya muerto, yo siempre fui muy... hago la suspensión de juicio, porque cómo cada persona procesa los desafíos que presenta la vida, ¿no? A veces bien, a veces mal, que es el caso de Maradona, ¿no? Que son sus adicciones, su vínculo controvertido con su familia, y tú hay una dimensión psicológico, personal, que ha tenido claros y oscuros, ¿no? Indudablemente. Y otra dimensión política. Si Maradona es alguien que evidentemente ha tenido posiciones políticas, para llamarlo genéricamente, desafío al poder, ¿no? Posiciones políticas apoyar a la Revolución Cubana, apoyar a Hugo Chávez, o desafiar a la FIFA, Sí, salvo los 90, digamos. O maltratar a Macri, es decir, claro, ha tenido posiciones, yo diría, siendo una figura, insisto, controvertida, bastante coherente en ese sentido. Es decir, siempre ha tenido posiciones con una determinada orientación, ¿no? Sí, salvo político. Digo, o sea, salvo los 90, digamos, donde se lo vio muy cerca de Carlos Menem, ¿no? De jugar partidos. Bueno, un hombre que siempre se identificó con, un hombre que siempre se identificó ostensiblemente con el peronismo. Ahora, claro, ¿qué pasa? Evidentemente lo que estamos viendo en estos días es que la primera dimensión, la que charlamos al comienzo de la conversación, es decir, su rol de Dios que tenemos a la mano, desborda las dos siguientes. Es decir, en algún sentido, no digo perdonamos, pero nos volvemos más comprensivos respecto de su controvertida vida privada, y hay muchas personas que no tienen simpatía por la idea política de Maradona, que sin embargo hoy lo están llorando, ¿no? Entonces, claro, es como que la dimensión de su liderazgo casi religioso en términos futbolísticos termina pesando mucho más que los momentos más dramáticos de su vida personal y sus posiciones políticas. Y eso me parece que es lo que en eso yo me detendría. Después, bueno, por supuesto, podemos hablar de las cosas que pasaron con su cuerpo,
y hablar de sus posiciones políticas y gustarnos más o gustarnos menos, y es legítimo. Pero me parece que hoy yo no creo que yo Juan Gianni, sino creo que lo Claro. que está ocurriendo en la sociedad es que se concentra una alta emotividad respecto de alguien que le dio a la Argentina alegría. ¿Cómo? A través del fútbol. Bueno, hay gente que eso lo entiende, gente que lo entiende menos, pero así ocurre. Efectivamente, el fútbol es un mecanismo que genera alegría en el pueblo y hay que ser muy respetuoso con eso. Estaba reflexionando mientras exponías tu argumentación, que bueno, siempre se dijo del peronismo que era irracional, que tiene más que ver con las vísceras que con el pensamiento. Es más, bueno, sus detractores decían que tenía más que ver con lo animal, ¿no? El aluvión zoológico. ¿Eso lo relaciona al peronismo con Maradona, digamos, una persona que se dejaba llevar por los sentimientos y a veces eso, digamos, jugó muy en contra de su vida? Además, no sé si lo terminó matando, pero ¿esa irracionalidad es lo que comparte Maradona con el peronismo? Y bueno, vos fíjate, por ejemplo, yo le recomiendo a quienes nos escuchan que vean la película Gatica. Ujú. Hoy me acordaba de Gatica, la película de Leonardo Fabio, ¿no? Sí, sí, sí. Donde, por supuesto, Gatica fue un ídolo deportivo no tan importante como Maradona, ¿no? Maradona es como, uno diría, no hay un parangón. Maradona, fútbol, no lo recuerdo hacia atrás y me cuesta imaginarlo hacia adelante, ¿no? Pero, claro, hay algo digamos, de un personaje muy popular, cargado de contradicciones en su vida personal, ¿no? Y Gatica, además, bueno, un hombre que tiene una relación muy intensa con Perón, durante los primeros gobiernos del peronismo. Entonces, claro que hay una cuestión de la emotividad, de la pasión vinculada al peronismo, eso es indudable. Maradona también es un hombre que, por decirte al principio, Maradona nació en Villafiorito. Para quien no conoce Villafiorito, es como si acá fuera el barrio Las Flores. Claro. Maradona tiene una frase que a mí siempre me gustaba mucho, decía: yo nací en un barrio privado de agua, de luz, de culaste y de pavimento. Claro. Entonces él viene de ahí. Entonces es una persona que viniendo de ahí se convirtió en una persona con mucho dinero y una persona que no sé, no podía salir a la calle por la fama que tenía. Entonces, ¿cómo una persona procesa eso? Y no es fácil, ¿eh? No me imagino cómo lo haría yo, menos me puedo imaginar cómo lo hubiera hecho Maradona, ¿no? Claro. Eso es muy difícil. Entonces esa relación con el mundo popular, digamos, con haber sufrido, con el sufrimiento social, yo creo que ahí también hay algo que por lo menos una parte de la sociedad que vive más intensamente el fútbol, por otra parte, que son los más humildes, ¿no? Ujú. Porque hay una cosa que, digamos, hay personas cuyas alegrías vienen casi exclusivamente del fútbol, ¿no? Porque las personas que tienen más privaciones, que tienen más problemas para llegar a fin de mes, es decir, mientras más privaciones te dan otras dimensiones de la vida, más alegrías uno encuentra en cosas como el fútbol, ¿no? Y eso es donde pasa más, y pasa en los más pobres. Entonces, eso lógicamente exalta más la figura de Maradona, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias por el contacto, Juan. No, gracias por llamar y que tengan muy buenos días, ¿eh? Adiós.